Y quiero comenzar este tema diciendo que a lo largo de la historia, seguramente usted sabe, epidemias mortales han asolado a la humanidad. En el siglo XIV la peste negra mató a millones de personas en Europa, y otras pandemias como el cólera, la malaria, han devastado pueblos y ciudades, ¿no? Y obviamente, ¿qué decir pues del COVID que todos nosotros vivimos? Sin embargo, más mortal que cualquiera de esas enfermedades es la plaga de las falsas enseñanzas que ha afligido a la iglesia a lo largo de su historia. Si bien la enfermedad puede matar el cuerpo, las falsas enseñanzas condenan el alma. Y por eso uno de los énfasis más claros del ministerio del Señor Jesús fue denunciar cómo los líderes religiosos de su época habían malinterpretado la Escritura, promoviendo sus falsas enseñanzas y así engañando al pueblo. Y hoy vamos a ver uno de esos encuentros en donde el Señor Jesús acusa a los líderes religiosos del momento de tergiversar la Escritura. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 15 y hoy continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15, vamos a leer los versículos del 1 al 9. Mateo 15 del 1 al 9. Dice así Mateo 15 del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos guía a toda verdad, porque tu palabra es la que nos santifica, porque sin tu palabra no sabríamos cómo adorarte, cómo vivir nuestra vida, Señor, cómo exaltarte y cómo honrarte, y sobre todo no sabríamos el evangelio precioso del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a entender este pasaje tan importante, Señor, que nos habla de la importancia de interpretar correctamente tu Escritura y de no tergiversarla, mi Señor Jesús. Que todos nosotros podamos ser fieles, Señor, intérpretes y estudiosos de tu Escritura siempre, Señor, porque tu palabra, Señor, es la verdad, Señor, y no podemos distorsionar tu preciosa verdad. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén. Como ustedes ven ahí en el capítulo 15, versículo 1, esta sección comienza con un entonces. Ese entonces indica una conexión con los versículos anteriores y revelan el contexto de la discusión con los escribas y con los fariseos. Así que vaya unos versículos atrás, que no los hemos visto y los vamos a mirar muy rápidamente. Capítulo 14, versículos 34 al 36. Este es el contexto. Miren lo que dice ahí. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Esta discusión del capítulo 15 sucede cuando el Señor arriba a la ciudad de Genesaret. Y esto, como recordamos, como estudiamos hace 8 días, sucede luego de la alimentación de los 5,000 y de haber caminado sobre el agua. El relato nos cuenta que cuando los hombres de aquella región se enteraron de que Jesús estaba allí, dice el versículo 35, trajeron a él todos los enfermos. Todas las personas que tenían algún tipo de dolencia fueron a ver a Jesús. Y los enfermos, dice ahí el texto, versículo 36, le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Una vez más, el Señor manifiesta que era el Mesías prometido,
al sanar a todas las personas, y fue en ese momento, fue en ese contexto que se le acercan a Jesús ciertos escribas y ciertos fariseos de Jerusalén. Ciertos escribas y ciertos fariseos se le acercan de Jerusalén. La fama de Jesús había llamado poderosamente la atención de los dirigentes religiosos que residían en Jerusalén. Había un concilio que se llamaba el Sanedrín. Y el Sanedrín eran los dirigentes religiosos compuestos de los escribas, de los sacerdotes, que mandaron unas personas para ver quién era este profeta de Nazaret, ¿no? ¿Quién era este profeta que estaba teniendo tanta fama, que dicen, según ellos, había empezado a sanar a tantas personas y a enseñar de una manera diferente a ellos? Los religiosos que vinieron pronto se encontraron con la controversia con la que ellos pensaban que iban a acusar al Señor Jesús. Y era el lavado ceremonial de las manos antes de comer. Ellos pensaron que habían encontrado la razón para justificar, para condenar al Señor Jesús. Y es llamativo esto. ¿Sabe por qué? Porque es a la vez irónico que le hicieran esa pregunta al Señor. Porque el Señor había acabado de sanar a un montón de personas con toda clase de enfermedades y solo las había sanado con el borde de su manto. Y eso lo que demostraba era que en lugar de sufrir contaminación por el contacto de otros, Jesús sanaba y purificaba a otros mediante su contacto. Por lo tanto, la pureza de Jesús, la limpieza de Jesús estaba por encima de la sospecha. Y aunque la pregunta de los fariseos y escribas se enfocaba en la pureza ritual de los discípulos de Jesús, la implicación es que si ellos eran culpables, también lo era su maestro. También lo era su maestro. Estos líderes religiosos, inflados por el orgullo, y claro, venían de Jerusalén además, pensaban que ya tenían cómo acusar al Señor. Pero lo que no sabían era con quién se metiera. Lo que no sabían es que este humilde carpintero de Nazaret les iba a dar una lección de lo que significaba interpretar correctamente las Escrituras. El Señor entonces lleva a sus adversarios cara a cara con los mandamientos y les muestra que su falsa piedad no está basada en un deseo por honrar verdaderamente a Dios y por seguir las instrucciones de la ley, sino todo lo contrario. Ellos habían utilizado la Escritura a su acomodo y le habían hecho decir lo que querían para justificar sus enseñanzas y sus prácticas. Y hermanos, esto no es muy diferente a lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Por muchos lugares vemos cómo se justifican prácticas y enseñanzas que se dicen vienen de la palabra, pero la verdad es que solo se tergiversan para decir y hacer lo que quieren. Doctrinas como el Evangelio de la Prosperidad, la palabra de fe, el universalismo, la nueva revelación, la negación de la Trinidad, la salvación por obras, el nómbralo y reclámalo, y muchas otras, son producto ¿de qué? De una tergiversación de la Escritura, totalmente. Y estas distorsiones son solo inventos del corazón pecaminoso del hombre, que como dice 2 Timoteo 2:16, son palabrerías vanas y profanas que conducen a la impiedad y su palabra carcome como gangrena. 2 Timoteo 2:16, 17. Porque eso es lo que produce la falsa enseñanza, solo gangrena, solo enfermedad. Hermanos, es gravísimo cuando se tuerce la Escritura, escúcheme bien, así sea solo un poquito. Así sea solo un poquito. No es como que, no, pues seamos tolerantes. No, es gravísimo. Mire, así como un barco que se desvía solo un grado de su curso, cuando lo ponen allí en la máquina, ese barco termina en otro lugar. Cuando alguien tergiversa la Escritura, termina lejos de Dios y de hacer su voluntad. Lejos de Dios y de hacer su voluntad. Por eso hoy vamos a estudiar 3 terribles consecuencias de tergiversar la palabra de Dios. 3 terribles consecuencias de tergiversar la palabra de Dios. Y la primera consecuencia de tergiversar la palabra de Dios es que se inventan falsos mandamientos de hombres. Se inventan falsos mandamientos de hombres. Y eso lo vemos en el versículo 1 y 2 del texto. Como mencionamos, son ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, ¿no? Quienes empezaron a cuestionar el comportamiento de los discípulos. Estos escribas
eran un grupo que tenía una gran influencia en el pueblo, ya que ellos eran personas expertas en el Antiguo Testamento. Las personas recurrían constantemente a ellos para preguntarles cómo aplicar la ley en ciertos aspectos de la vida diaria que no estuvieran específicamente en la Escritura, que no estuvieran determinados en la palabra de Dios. Ellos, los escribas, formulaban leyes que se consideraban como válidas. Ellos también actuaban como jueces. Y entre los dirigentes religiosos de la época, entre los líderes religiosos de la época, ninguna persona era más respetada que un escriba. Si usted era escriba en esa época, usted era una persona ejemplar, honrada, y era una persona que los demás lo veían. Ellos eran los maestros y las guías espirituales del pueblo. Este era el primer grupo. El segundo grupo son mucho más conocidos por nosotros, tal vez, son los fariseos. Y este grupo era uno de los grupos judíos más importantes de ese momento, de ese entonces. La palabra fariseo significa los separados. Y dicho nombre probablemente provenía del hecho de que los fariseos se separaban de todo lo que era común. Ellos se preocupaban por un legalismo estricto, especialmente con relación a las leyes dietarias, a lo que debían comer y con las regulaciones de la pureza. La principal preocupación de los fariseos era la de guardar la ley de Moisés, pero sobre todo las tradiciones de los ancianos, como dice ahí el texto. Él dice, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué? La tradición de los ancianos. Y aquí es donde se unen con los escribas, porque los escribas fue un grupo que de alguna manera sistematizaba esa tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era una referencia a la tradición oral de los judíos, que algunos dicen, en algunos textos presentan que vienen desde Moisés, y consistía en una serie de regulaciones orales que ayudaban a cumplir los mandamientos de Dios. Ya que para todo judío piadoso era sumamente importante aplicar la ley a todos los detalles concretos de la vida diaria, en aquellos casos donde la ley no nos daba no expresaba una regulación concreta. Los dirigentes religiosos consideraron necesario complementar la ley, específicamente la Torá, la ley, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ellos pensaron que había que complementar la ley con otras reglas concretas para ayudarlos a obedecer esas reglas. Ellos veían esas tradiciones como, de alguna manera, como una cerca protectora alrededor de la ley, y consistía en un sinnúmero de preceptos y prohibiciones para complementar y proteger la ley a la que ellos le estaban dando autoridad divina. O sea, el punto fue que ellos empezaron a coger estas reglas, estas tradiciones orales, estas normas que ellos se inventaron y le empezaron a dar un estatus divino, cuando realmente eran solamente ¿qué? Normas de hombres que los ayudaban. Es como si yo les voy a dar un ejemplo. Es como si todos sabemos que es un mandato congregarnos, ¿cierto? Debemos congregarnos. Entonces, yo aquí en la iglesia empiezo a decir, bueno, para cumplir el mandato y para que no incumplamos el mandato, todos tenemos que llegar 20 minutos antes, ¿cierto? Porque me parece que hay que cumplir el mandato. Pero además de eso, yo digo, no solo eso, sino que hay que acostarse a las 10 de la noche para dormir 8 horas, levantarse y venirse. Entonces, yo, como el pastor, voy a pasar revista a todos ustedes a las 10 de la noche para ver si ya están acostaditos. Y quien no lo haga, ya empezamos a darle un título ahí como que está pecando. ¿Sí me explico? Eso eran las tradiciones orales. Eso eran las tradiciones orales. Los fariseos, los escribas empezaron a hacer este tipo de tradiciones, y obviamente el objetivo, además de todo, era enseñorearse de la gente, manipular a la gente. Y en los tiempos de Jesús había una cantidad de este tipo de tradiciones, y una de ellas, ¿sabe cuál era? Lavarse las manos cuando comen pan. Ahí dice, ¿por qué ese era el punto? Le dicen, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Le dice, esa era la acusación. Mire, es casi seguro que esta tradición específica surgió del mandato a los sacerdotes levitas
que nos habla en Éxodo 30 y en Levítico 15, que les decía a los sacerdotes levitas que debían lavarse las manos antes de realizar cualquier función sacerdotal en sus tareas en el tabernáculo. Se cree que esta tradición oral comenzó solamente como un recuerdo acerca de la importancia de estar limpio ante Dios. Entonces, como que empezaron a mandar esta norma y cuando yo iba a comer, entonces yo me lavaba las manos y ese lavamiento de las manos, pues me acordaba a mí que yo debía estar, ¿qué? Puro para el Señor, limpio para Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con las tradiciones de los hombres, con las normas de los hombres? Lo que comenzó tal vez como un recordatorio, se volvió un requisito y un indicador de verdadera pureza. Y elevó esta norma a un mandato divino. Elevó esta norma a un mandato divino. De hecho, era tanto que había restricciones específicas e indicaciones para lavarse las manos de una manera clara. Por ejemplo, la cantidad específica, se decía que había una cantidad específica de agua que debía ser usada. También se decía los utensilios que debían ser utilizados para lavarse, la postura que debe utilizar para vertir el agua y para recibir el agua. Era todo este tipo de cosas. De hecho, se decía que una persona, si era necesario, debía viajar 4 millas para lavarse bien las manos. Un rabino dijo lo siguiente, escuchen bien, el celo conduce a la limpieza a la pureza ritual, la pureza ritual al dominio propio, el dominio propio a la santidad a la humildad al temor del pecado, el temor del pecado a la santidad y la santidad al Espíritu Santo. Hicieron esa línea. Entonces, y de hecho otro rabino dijo, la limpieza física conduce a la pureza espiritual. Entonces, ¿vieron cómo empezaron a manipular? De una manera, colocaban las tradiciones orales al punto de hacerlo algo divino. ¿Cómo sabemos todo esto? Solamente a manera de recurso histórico. Porque la Mishnah es un tratado que se compiló en el siglo III, recopila todas estas tradiciones desde Moisés. Y esto dedica un tratado entero al tema de lavarse las manos, a seguir esa instrucción. Y de hecho, ahí vemos que ser negligente traía graves consecuencias, como la excomunión. Una persona que no se lavara las manos podía ser excomulgado. De hecho, un rabino decía que no lavarse las manos era como acostarse con una ramera. Hasta ese punto habían llegado. Esto era lo que estaba en el pensamiento del judaísmo del Señor Jesús, del primer siglo. Y por eso se creía que al violar esa tradición, pues estaba pecando. De hecho, mire lo que dice Marcos 7, que es el relato paralelo. Marcos capítulo 7, versículos del 3 al 4. Marcos capítulo 7, versículos del 3 al 4. Marcos. Bueno, es Marcos. Me equivoqué. Marcos 7, no Mateo, del 3 al 4. Dice así, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué? No comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, y no comen, ¿no? Entonces, ahí se explica un poquito más todo en Marcos, porque además Marcos está escrito a una audiencia gentil específicamente. Pero esta era la tradición que había. Habían convertido esto y esta gente incluso no comía si no se lavaba las manos. Pero hermanos, el ritual de lavarse las manos nunca fue ordenado en ninguna parte del Antiguo Testamento, en ningún lugar. Y estos líderes habían elevado neciamente las tradiciones humanas a la misma importancia o incluso superior a la ley de Dios y habían hecho de este acto un indicador de justicia y de piedad. Y quien lo hacía, pues era una persona que era pura, que era espiritual. Pero quien no lo hacía, era una persona totalmente impura. Totalmente impura. Y el lavado de las manos no era evidentemente algo mandatorio en el Antiguo Testamento. Para nada. Para nada. Podía ser útil, ¿cierto? Por cuestiones higiénicas. Y puede ser un mandato en mi casa, pero que hemos puesto, ¿cierto? Para todos los que estamos.
pero no constituye no lavarse las manos un pecado. El objetivo de estos líderes, ¿cuál era? Al condenar al Señor Jesús y a sus discípulos, era que si lograban demostrar que el Señor estaba quebrantando sus tradiciones, podrían empezar a colocar al pueblo en contra del Señor Jesús. Ese era el objetivo. Pero, ¿qué fue lo que pasó con estas tradiciones? La protección que los rabinos hacían de la ley al añadir una regulación tras otra y una ceremonia tras otra, hizo que la palabra de Dios quedara completamente oculta en el muro de la tradición, totalmente oculta. En lugar de proteger la palabra de Dios, la traducción, ¿qué fue lo que hizo? La oscureció y la pervirtió. Y esto sucedió, ¿sabe por qué? Pues porque ellos tergiversaron la palabra de Dios inventándose falsos mandamientos. Inventándose falsos mandamientos. Y es que, hermanos, así como ocurrió en esa época, continúa ocurriendo hoy en día. Cuando no se interpreta fielmente la Escritura, cuando se tergiversa, surgen falsos mandamientos y falsas prácticas que no vienen de Dios. Cuando se malinterpretan las Escrituras, surgen doctrinas falsas, enseñanzas engañosas, falsos mandamientos, falsas prácticas que desvían a las personas de la verdadera voluntad y de los principios de Dios. Mire lo que dice este texto, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Dice así Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales, escuche bien, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, tergiversan, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Miren, aquí Pedro nos advierte que se levantan falsos maestros que distorsionan las Escrituras, ¿no? Que las tuercen, que las tergiversan para enseñar algo totalmente distinto del significado original de la Biblia. Tristemente eso es lo que pasa hoy en día, en donde muchos creyentes basan sus creencias en una falsa interpretación de la Escritura. Ya mencionamos algunas, pero por ejemplo, la falsa creencia de la siembra o la promesa de fe, ¿no? En donde le dicen a la gente que si da una cantidad de dinero, entonces ¿qué? Dios se lo va a multiplicar. Y al único que se le multiplica la plata es al pastor, ¿no? Y le hacen pensar a la gente que eso es un mandato de Dios que abre la puerta de la prosperidad material. Y como dice también Pedro, o sea, hacen mercadería de la gente, tergiversan las Escrituras para sus propios fines egoístas. Y la gente piensa que entonces eso hay que obedecerlo. Y empiezan a dar dinero y dinero que no tienen incluso. Y eso es terrible, hermanos. Una falsa interpretación que lleva a obedecer un falso mandato de Dios. Otro ejemplo de esto es lo que se piensa que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Combinado con su manifestación, que son las lenguas. Entonces se cree que, o se le dice a la gente que se debe buscar una segunda experiencia que no aparece en la palabra para poder vivir en victoria la vida cristiana. Y los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, mentiroso, son cristianos superiores, y los que no tienen son cristianos como de baja categoría. Y malinterpretan totalmente la Escritura y no saben que solamente hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios, 1 Corintios 12, dice que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, que ocurre en el momento de la salvación. Es una total tergiversación. Y se piensa que entonces que el que habla en lenguas, que es una jeringoncia, es más espiritual. Y eso es una mentira. Las lenguas en la palabra que eran idiomas. Todo esto y muchas otras cosas más son producto de una falsa interpretación que ha llevado a creer que estos mandatos y prácticas vienen de la Biblia cuando no es así. Las personas, ¿qué es lo que hacen? Terminan obedeciendo mandatos que Dios no mandó y viviendo un estilo de vida que no es la voluntad de Dios.
Y es que es obvio, porque si no obedecemos y si no interpretamos correctamente la Escritura, si no conocemos la mente de Dios ni la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a hacer lo que Dios quiere? No tenemos. No tenemos, y por eso las personas que quieren malinterpretar la Escritura terminan volviendo mandatos de ellos como mandatos divinos. Un pastor dijo lo siguiente: añadir tradiciones o normas provenientes de los hombres a la santa palabra de Dios es como cubrir de pintura un diamante. Añadir tradiciones o normas provenientes de los hombres a la santa palabra de Dios es como cubrir de pintura un diamante. Y es que, hermanos, esto lo vemos en muchos lugares y en muchas personas también. Por ejemplo, y específicamente hablando del tema de los fariseos, ¿qué fue lo que motivó a ellos a hacer todas esas normas? Su legalismo. El creer, y esto es el legalismo, el creer que por sus propios méritos podían alcanzar el favor de Dios. El creer que de acuerdo a sus normas podrían hacer y ganarse las bendiciones de Dios. Eso es el legalismo. Ellos pensaban eso. Y hay muchas iglesias que colocan ciertas normas, ciertos mandamientos, ciertos requisitos. ¿Para qué? Para que la gente actúe de acuerdo a una manera. Pero elevan esas normas a un nivel que es como un mandato de Dios, y el que no lo haga está condenado. Miden su compromiso de acuerdo a eso. Y eso no es así. Si no está en la palabra de Dios, pues no está en la palabra de Dios. Pero de hecho muchas veces nosotros mismos también lo hacemos. Muchas veces nosotros somos legalistas porque en nuestro corazón hay un orgullo por mostrar que nosotros podemos ser. Que nosotros podemos ser el mejor cristiano o el mejor pastor, la mejor persona. Y no, hermanos, y muchas veces en un buen ánimo colocamos ciertas normas para nuestra vida. Y además pensamos que esas normas las debería seguir todo el mundo. Y la Biblia no dice eso. Y no estoy hablando aquí de que de excusar el pecado. No, el pecado es pecado, punto. Y se tiene que tratar. Pero el problema es cuando yo utilizo una norma para imponérsela a otra persona. O yo mismo para pensar que si no hago eso, entonces no soy aceptado delante de Dios. Y miren, hermanos, añadir tradiciones o normas provenientes de los hombres a la santa palabra de Dios es como cubrir de pintura un diamante. Tenga mucho cuidado. No se debe ni se puede añadir cualquier cosa como si fuera necesaria a la palabra perfecta de Dios. La palabra es perfecta. La palabra es perfecta. Y el peligro de tergiversar la Escritura es que se crean falsos mandamientos. Mucho cuidado, porque si tergiversamos la Escritura, tergiversamos la manera en la que debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Vamos a la segunda consecuencia cuando se tergiversa la palabra de Dios. Y es que se quebrantan los verdaderos mandamientos. No solo se crean falsos mandamientos, sino que se quebrantan los verdaderos mandamientos. Eso lo vemos en el versículo del 3 al 6. Del 3 al 6. Y aquí viene la respuesta del Señor. Aquí viene la respuesta del Maestro de Maestros. Y aquí obviamente el Señor formula su respuesta para darle vuelta al argumento de sus interlocutores. Y comienza con una pregunta que hacía culpable a los escribas y a los fariseos de una peor ofensa. Mire lo que dice versículo 3. Dice así: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿O qué quiere decir esta acusación en tono de pregunta, en manera de pregunta? Esto quiere decir que el Señor estaba diciendo que sus discípulos sí estaban quebrantando algo, pero no era la palabra de Dios, sino solamente las tradiciones de los hombres. En cambio, ellos, los escribas y los fariseos y los religiosos, estaban transgrediendo algo infinitamente más importante que una tradición humana, y era la Escritura, la palabra. De hecho, cuando ahí el versículo 3 dice ¿por qué quebrantáis?, esa palabra quebrantáis muestra una acción continua, dicha por nuestro Señor Jesús, que lo que estaba indicando es que los escribas y los fariseos continuamente, habitualmente transgredían las Escrituras. ¿A favor de qué? De sus tradiciones, a favor de sus opiniones. Imagínense la ira que debieron sentir estos hombres cuando el Señor les dijo eso.
Imagínense el orgullo salió a relucir. ¿Nosotros? Como en otra parte dice, somos hijos de Abraham. ¿Quién eres tú?, le decían al Señor. Pero ellos quebrantaron el mandamiento explícito de Dios y apelaban a sus tradiciones que habían recibido de los ancianos para justificar su conducta. Y para ilustrar esta acusación, el Señor cita explícitamente uno de los 10 mandamientos, el cuarto. Y Él dice, versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Estos versículos son una cita textual del Decálogo, de los 10 mandamientos, y están en Éxodo 20:12 y 21:17. Si quieren vamos ahí, solamente para mirar de dónde saca el Señor la cita. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ahora mire en el capítulo siguiente, Éxodo 21:17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Esa palabra honrar implica tener una actitud de amor y respeto. Y obviamente eso es lo que los hijos cuando están en casa, bueno, y siempre deben tener hacia sus padres. Una actitud de amor y respeto que cuando los niños están pequeños se demuestra en su obediencia. Pero esta palabra es bien interesante porque también incluye la idea de apoyar y honrar a alguien con regalos monetarios o materiales, según el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Por lo tanto, no basta con mostrar respeto verbal a los padres, con honrarlos de una manera, con apreciarlos. Honrarlos también significa proveer para sus necesidades cuando sea necesario. Proveer para sus necesidades cuando sea necesario. Y el hecho de que el Antiguo Testamento prescribía la muerte para alguien que maldijera a los padres, mostraba que no cumplir el mandamiento de honrarlos no era una ofensa menor, sino que era una pena grave ante Dios, ante el Señor. Esta es la suposición. Si deshonrar a los padres por medio de maldecirlos merecía la muerte, ¿cuál sería la pena por no apoyarlos en tiempos de necesidad? El punto de Jesús, ¿cuál es? El punto de Jesús parece ser que honrar verdaderamente a los padres, como lo exigía el Decálogo, implicaba proporcionarles los recursos que ellos necesitaran cuando estaban incapacitados, ya sea por enfermedad o por vejez. Rehusar, cuidar a sus padres, proveerles y tratarles como insignificantes, relegándolos a su suerte, sería estar incumpliendo ese mandamiento. Y miren, no es el punto principal del texto, pero esto es una gran enseñanza para todos nosotros hoy en día. Bueno, para hoy en día. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tal vez los que ya tenemos padres que están en un periodo de sus vidas que necesitan ayuda. Necesitamos asistirlos, necesitamos apoyarlos, necesitamos buscar estar con ellos. Qué bendición es ver hermanos que honran a sus padres, que nos dan un ejemplo de ver cómo están pendientes de sus padres en todo momento. Eso lo debemos hacer, eso lo hace un buen creyente, una buena persona, un buen cristiano. Pero mire lo que hacían los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos habían diseñado una manera indigna por la que los hijos podían prestar ayuda a los padres, y Jesús lo denuncia en el versículo 5 y 6. Vamos ahí. Mire lo que dice versículos 5 y 6, la primera parte del 6. Pero vosotros decís, eso les decía el Señor Jesús a ellos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Hasta ahí. ¿Qué pasaba? Si un padre expresaba una necesidad, todo lo que los hijos tenían que decir era que eso, con lo que podían ayudar a sus padres, ¿qué era? Era una ofrenda a Dios. Era una ofrenda a Dios, todo lo que yo pudiera ayudarte. Esa palabra, ofrenda, en Marcos capítulo 7, tal vez usted la ha escuchado, es corbán, que viene del arameo. Y eso se refiere a un voto, a una ofrenda que se hace como una promesa.
en donde se le da algo a Dios como un sacrificio. Y esto significa que una persona podía decir que la ayuda que podía darle a sus padres había sido dedicada a Dios. Y de ese modo, entonces, pues el hijo era ¿qué? Libre del requisito de honrar a sus padres, ya que eso estaba consagrado a Dios. Y como los deberes hacia Dios estaban sobre todos los demás deberes, entonces ellos podían evitar la obligación de usar aquellos recursos para proveer para sus padres. Eso era lo que ellos decían. Por lo tanto, como la tradición que ellos se habían inventado les permitía decir que su posición era una ofrenda a Dios, que sus posesiones, que sus recursos eran ofrendas a Dios, entonces ellos ¿qué hacían? Ya no honraban a su padre o a su madre, como dice ahí el texto. Versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Pero miren, en ningún lugar del Antiguo Testamento se permitía no ayudar a los padres por dar una ofrenda a Dios. Nunca lo dice. Retener el dinero o cualquier otro beneficio a padres necesitados para dárselo a Dios es una mala interpretación de la palabra de Dios y una desobediencia directa a Dios. Totalmente. Además, ¿sabe cuál era la trampa de esta tradición oral? Es que la supuesta ayuda que no se le daba a los padres y que se iba a dedicar a Dios, solo se pagaba en el momento de la muerte. Eso decía la tradición oral. ¿Qué tal los descarados? ¿Ah? Entonces, yo le prometía algo a Dios, pero yo no se lo daba. Y yo me quedaba disfrutando de eso y al mismo tiempo mis padres en necesidad. Las cosas materiales no eran realmente dadas a Dios, solo eran prometidas a Él. Mientras tanto, el hijo retenía y disfrutaba de dichas cosas en el momento. Por lo tanto, ¿qué era lo que estaban haciendo estos líderes religiosos? ¿Y qué era lo que promovía esta tradición oral? No solo quebrantaba el mandamiento de honrar a los padres, claramente, sino que mostraba que sus normas estaban fundamentadas en el egoísmo y en el beneficio personal, pero muy alejadas de la voluntad de Dios. Muy alejadas de la voluntad de Dios. Los líderes religiosos despojaron a los mandamientos de su autoridad al utilizar tradiciones creadas por el hombre. Y por eso Jesús termina el versículo 6 diciendo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Ni los escribas, ni los fariseos fueron capaces de refutarle algo al Señor. Nada. Ellos, al tergiversar las escrituras a su conveniencia, habían quebrantado de manera descarada los verdaderos mandamientos de Dios. Totalmente. Y es que, hermanos, cuando se tergiversa la palabra de Dios, se quebrantan los verdaderos mandamientos de Dios. Se quebrantan los verdaderos mandamientos de Dios. Así como los fariseos se creyeron con el derecho de interpretar el mandamiento de honrar a los padres como ellos querían, así muchos hoy en día reinterpretan a su acomodo lo que la palabra de Dios dice y la acomodan a la conveniencia de ellos mismos o de sus oyentes, haciéndoles pensar que están siguiendo a Dios cuando es todo lo contrario. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Esta enseñanza sugiere que la fe es un camino directo a la riqueza y al éxito personal. Implica que si usted no es rico o que si no goza de buena salud, su fe no es lo suficientemente buena. Y usted está mal. Y hay que hacerle ahí otra mentira, ¿no? Hay que hacerle ahí usted una sanidad interior, que es otra mentira de la Escritura, ¿no? Y mire, esta falsa enseñanza distorsiona el Evangelio. Esta falsa enseñanza ignora las enseñanzas bíblicas sobre el valor de las pruebas, sobre la realidad que la fe a menudo implica sacrificio y que Dios prueba nuestra fe en medio del sufrimiento. Y sobre todo, como lo dije, distorsiona el Evangelio de Cristo y sobre todo distorsiona a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no vino a morir para que tú tengas plata, casa, carro y beca. Vino a morir para darte salvación. Pero el Evangelio de la Prosperidad es una distorsión totalmente. Y nos lleva a tener una mala práctica, ¿no? Nos lleva a estar equivocados. ¿Por qué? Porque la tergiversación de la Escritura quebranta los verdaderos mandamientos de Dios. ¿O qué tal el universalismo? No sé si lo ha escuchado. ¿Qué es el universalismo? El universalismo es esa creencia que sostiene que todos los caminos llevan al cielo.
y que en última instancia todos se van a salvar independientemente de sus creencias o acciones, porque de tal manera amó Dios al mundo y malinterpretan el texto, ¿no? Y esto contradice el claro mensaje bíblico de que la salvación se obtiene únicamente mediante la fe en Jesucristo, de que hay que obedecer el mandamiento, la proclamación del arrepentimiento. Tienes que arrepentirte y que existen consecuencias eternas para quienes la rechazan. Mire, estas falsas enseñanzas y cualquier falsa enseñanza quebranta los verdaderos mandamientos y la verdadera voluntad de Dios. Y si yo no sé o malinterpreto la Escritura, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere para mí? Mire lo que dice Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Dice: de hecho leemos desde el versículo 1. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y escuche bien: 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea, es que más claro no canta un gallo. Aquí, ¿qué se nos dice? Que no podemos añadir, ni disminuir, ni interpretar como yo quiero, ni meterle cositas a la Biblia, ni quitarle cositas a la Biblia, porque si no, no estoy haciendo la voluntad de Dios. No estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Es como uno a veces se encuentra con este tipo de personas, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera. Pues no crees en el Dios de la Biblia, ¿no? Mire, si tergiversamos la palabra, añadiéndole o quitándole, quebrantamos la voluntad de Dios. Quebrantamos la voluntad de Dios. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Contiene la verdad sobre quién es Dios y qué ha hecho. Y no debemos distorsionarla de ninguna manera. No tenemos ese derecho. No debemos equiparar la tradición ni las opiniones humanas con la palabra. No debemos añadir ni eliminar palabras o pasajes para adaptarlos a nuestra propia interpretación. Siempre debemos buscar qué significa esto. ¿Cuál fue el origen de esto? ¿Qué quiso decir el autor original? Porque lo que quiso decir el autor original para los oyentes originales es lo mismo que significa para nosotros hoy en día. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios no pasa de moda. Mire, no debemos falsificar, alterar, ni tergiversar intencionalmente, ni sin intención, su contenido. Porque de hacerlo no estamos obedeciendo verdaderamente a Dios. Distorsionar el mensaje de Dios mediante malas interpretaciones, falsas enseñanzas, deseos personales, conduce a apartarse de la voluntad de Dios y de la verdadera obediencia. Peligro terrible de tergiversar la Escritura. Pasemos a la tercera consecuencia. La tercera consecuencia cuando se tergiversa la palabra de Dios es que no se honra verdaderamente a Dios. No se honra verdaderamente a Dios. Y eso lo vemos en los últimos versículos del 7 al 9. Mire lo que dice ahí, versículos del 7 al 9. Dice, lo voy a leer: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús no había terminado con los escribas y con los fariseos. Y les muestra una vez más su error y lo muestra en la multitud y les dice: hipócritas. Imagínense eso, decírselo a los líderes religiosos del momento. Ustedes son unos hipócritas. Y la idea, pues claramente, como dice la palabra, como significa, es que estos hombres eran unos impostores. Su ostentación pública de piedad contradecía lo que había en sus corazones.
Ellos estaban ansiosos de que la gente cumpliera el ritual de lavarse las manos, pero no eran capaces de ayudar a sus padres. Eran unos hipócritas. Como hoy decimos, ¿no? Había una doble moral ahí. Ellos además ignoraban la condición de su corazón, que realmente era lo importante para Dios, ¿no? Y la razón de este agravio tan fuerte y tan bien merecido es que estos líderes religiosos, mientras quebrantaban la Escritura, imponían normas humanas como si fueran de Dios. Ellos se preocupaban porque otros obedecieran sus normas humanas, pero ellos mismos no se preocupaban de obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. La palabra bien profetizó, como dice ahí. La palabra bien profetizó de vosotros Isaías, bien profetizó de vosotros Isaías, dice el texto. Y esta frase, bien profetizó de vosotros Isaías, no está pensada para argumentar que las palabras citadas eran una profecía predictiva acerca de los enemigos de Jesús. No, la expresión simplemente significa que la acusación que Isaías pronunció en contra de sus contemporáneos se aplicaba con igual de precisión a los enemigos de Jesús. En los días de Isaías, y ese texto está ahí, si quieren vamos ahí, Isaías capítulo 29, versículo 13. Mire lo que dice Isaías 29, 13. Dice Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bien profetizó de vosotros Isaías, ¿no? En los días de Isaías, Israel adoraba al Señor según le convenía, no de la manera como Dios lo había establecido en su ley. La nación consideraba que la forma externa de su espiritualidad era suficiente para agradar a Dios, aunque en lo profundo del corazón de ellos no había ningún tipo de amor hacia el Señor. Esa palabra honra, de hecho, también nos recuerda la honra que hay que darle a los padres, ¿no? Pero ahí la palabra honra muestra que el verdadero honor involucra más que las simples palabras que se dicen con los labios, sino que implica una devoción en el corazón, ¿no? Dice versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El corazón obviamente es el centro de la vida, es lo que determina absolutamente todo. Y el de los líderes religiosos, ¿cómo estaba? Lejos, a kilómetros de lo que el Señor realmente quería. Y esto significaba que cuando estos escribas y estos fariseos adoraban o honraban a Dios en la sinagoga, en el templo o con otras personas, solo lo hacían con sus labios. Ellos fingían amar a Dios, pero lo adoraban de una manera superficial, artificial y antibíblica. Y eso era inaceptable. Ellos decían que amaban a Dios. Ellos decían que lo honraban. Ellos afirmaban que eran fieles a la ley de Dios. Pero en el centro de su vida, en el centro de su corazón, querían hacer su voluntad solamente y manipulaban la ley a su acomodo. La cita final del texto, versículo 9, que hace el Señor de Isaías, es una descripción perfecta de los escribas y de los fariseos. Ahí dice versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa palabra en vano significa inútilmente. Significa algo que es sin propósito, algo que no tiene finalidad. Y así era la adoración de los escribas y fariseos. Era sin propósito. Era una farsa que no honraba a Dios. Los líderes religiosos judíos habían sustituido la instrucción de la palabra por sus tradiciones. Habían presentado sus preceptos como que vinieran de Dios cuando venían de su propio corazón pecaminoso. Y el problema es que los preceptos humanos no conducen a la verdadera adoración a Dios porque no se basan en la palabra de Dios. O sea, los preceptos humanos no conducen a una verdadera honra a Dios, sino que desvían la atención de Dios, la convierten en un culto vacío e inútil, por muy maravilloso que eso parezca externamente, por mucha parafernalia que se le haga. Y lo interesante es que el texto mismo nos muestra, el énfasis que nos da, es que el versículo dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y lo que nos muestra, y el punto, es que el tergiversar,
y el enseñar falsa doctrina, mandamientos de hombres, deshonra a Dios. El interpretar falsa doctrina o malinterpretar la doctrina tergiversa la adoración a Dios. Y lo contrario es también cierto. Enseñar correctamente la doctrina, ¿a qué nos lleva? A honrar a Dios verdaderamente, a adorar a Dios correctamente. Y aquí vemos que uno de los principales esfuerzos del ministerio del Señor fue ¿cuál? Fue el de exponer la falsa doctrina de los hombres y así guiar al pueblo a dar verdadera honra a Dios. Porque solamente podemos darle verdadera honra a Dios, verdadera adoración a Dios, cuando alguien ha comprendido e interpreta correctamente las Escrituras. Hermanos, cuando se tergiversa la palabra de Dios, no se honra verdaderamente a Dios. No se honra verdaderamente a Dios. Al tergiversar las Escrituras, se tergiversa a Dios. Y en lugar de honrarlo genuinamente, se le deshonra en su verdad y en su autoridad. Si la palabra de Dios se considera una revelación de quién es Dios, como lo es, distorsionarla es presentar una imagen falsa de Dios, lo cual es lo opuesto a honrarlo. No se puede amar, y escuche bien por favor, no se puede amar ni adorar verdaderamente a Dios si nuestra comprensión de Él se basa en información falsa. No se puede. ¿A quién estás adorando? ¿Al becerro? Porque eso fue lo que pasó en el desierto. Cuando Israel hizo que Aarón les levantara un becerro, ¿qué fue lo que le hizo Aarón? Aquí está tu Dios. La tergiversación de la verdad lleva a una falsa adoración, a una falsa honra al Señor. Y esto nos muestra un claro principio, y es que mi honra, escuchen bien, mi honra y mi cercanía a Dios depende de mi fidelidad a la Escritura. Mi honra y mi adoración y mi fidelidad y mi cercanía a Dios depende ¿de qué? De mi fidelidad a la Escritura. ¿Por qué? Porque así lo ha querido el Señor. ¿Yo qué puedo hacer? Así lo ha querido el Señor. Mire lo que dice, creo que no está ahí. Pero mire lo que dice este texto. Salmo 138, 2. Salmo 138, 2. Dice así Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Escuche bien, porque has engrandecido ¿qué? Tu nombre y ¿qué más? Sobre todas las cosas, ¿cierto? Porque a veces nos dicen, no, es que usted está idolatrando la Biblia. No, el Señor ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios nos muestra quién es Dios, nos muestra la verdad de Dios, nos muestra la profundidad de los tesoros de Dios. La verdadera adoración debe estar arraigada e informada por la revelación bíblica. De lo contrario, corre el riesgo de ser errónea, incompleta o incluso dirigida a falsas deidades. Y esto nos muestra que las Escrituras son las que nos proporcionan el conocimiento esencial de la naturaleza, la voluntad y el carácter de Dios. Y eso es lo que necesitamos para honrar a Dios verdaderamente. La verdadera adoración siempre se fundamenta en la verdad de Dios. Siempre. Mire, el simple hecho de ir a una iglesia y sentirse motivado por la música o por un predicador entusiasta no significa que hayas adorado. No. Adoraste, ¿sabes cuándo? Cuando te encontraste con Dios, tal como se nos revela en la Escritura. Adoraste cuando entendiste la verdad de la palabra mediante la exposición de la palabra de Dios. No seguir la palabra como Dios dice es hipocresía. Es tener el corazón lejos de Dios. Es darle a Dios una honra mentirosa. Si se tergiversa la Escritura, no se honra verdaderamente a Dios. Se le deshonra. No se adora verdaderamente a Dios. Se adora a una persona o a sí mismo, a tus sentimientos o a tus emociones.
Si se tergiversa la Escritura, no se honra correctamente a nuestro Señor Jesús. Hermanos, la tergiversación de la Escritura hace que se creen falsos mandamientos, no se obedezcan los verdaderos mandamientos y no se honre verdaderamente a Dios. Es muy claro. O mejor dicho, y para concluir, la tergiversación de la Escritura, ¿sabe qué produce? Un cristianismo falso. De cristianos falsos que creen, pero no creen verdaderamente. Y hermanos, nuestro deber no es solamente dar gracias a Dios, porque podemos entender la Escritura. Nuestro deber es librar del error a muchas otras personas, con misericordia y con verdad siempre. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, mire Mateo 15, mire lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Esto lo vemos de hoy en 8 días. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Vengan, les muestro. ¿Y en presencia de quién les dijo todo eso? Presencia de la multitud. En presencia de la multitud. Porque ese es nuestro deber. Es predicar correctamente la Escritura, enseñar correctamente la Escritura, pero sobre todo, hermanos, vivir correctamente la Escritura. Bueno, vivir. Y así podemos decirle, venga y le muestro. Venga y le digo lo que dice la palabra de Dios. Porque no somos nosotros. Nunca se crea el que sabe, porque no sabemos nada. Es pura misericordia del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tenernos hoy aquí, Señor, en tu iglesia, para estudiarla correctamente, Señor. Yo te doy gracias porque estoy en una iglesia, Señor, de hermanos que quieren ser fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor. Ayúdanos a todos a cuidar de la iglesia y que nunca nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Y que nosotros siempre amemos cada día más tu palabra, Señor, porque ahí te conocemos, ahí estás tú, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a eso, yo te lo pido. Ayúdanos a nunca, Señor, tergiversar tu Escritura, ni en nuestro estudio personal, ni permitir que la Escritura se tergiverse, Señor. Ayúdanos a entender el daño, Señor. Solo produce gangrena, solo produce un falso cristianismo con falsos creyentes, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender también que ese es el celo tuyo, Señor. Has elevado tu nombre y tu palabra, Señor, al mismo nivel. Ayúdanos a entender que debemos es someternos a tu palabra. No tenemos ningún tipo de derecho en añadirle, en quitarle, ni tampoco, Señor, tenemos ningún derecho en desobedecerte, a obedecerte a nuestra manera, Señor. Porque eso también es tergiversar tu palabra, cuando es desobediencia, Señor. Guárdanos de eso, yo te lo pido, mi Señor Jesús, y danos la valentía, danos el denuedo para poder dar defensa de la esperanza que tenemos, Señor. Hacerlo con verdad, con firmeza, pero con misericordia y con gracia, Señor. Porque nosotros un día, Señor, estábamos mal. Y en tu misericordia nos mostraste los tesoros de tu palabra, Señor. Y no somos diferentes a otros, Dios. Solo somos pecadores redimidos por tu misericordia, Señor. Y ayúdanos a tener esa compasión de la que también nos has hablado antes, Dios. Compasión para poder enseñar tu palabra. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, y te doy gracias por todo lo que has hecho y por tu preciosa palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.